Después de 30 años de matrimonio, abuelo sorprende a su nuera en la cama con su hija. La noche parecía rutinaria en aquel vecindario tranquilo, donde las calles eran un eco de risas y murmullos familiares. Roberto regresaba de un viaje de trabajo en una ciudad latinoamericana, su mente llena de las imágenes vibrantes de mercados y colores, pero su corazón anhelaba la calidez de su hogar. Con una sonrisa, decidió detenerse en la habitación de Ana, su única hija, para dejarle los regalos que había traído. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró con una escena que le descolocó por completo. El cuarto, normalmente un santuario de fotos familiares y murales rayados por la creatividad de Ana, ahora era un mundo ajeno. En la cama, su esposa Elena y su hija estaban juntas, susurros e intimidad detrás de risas suaves. Aquella imagen, casi surrealista, rompió el mundo de Roberto en 1000 pedazos. Su corazón latía con fuerza, un tambor descontrolado en su pecho. La incredulidad le fue creciendo, como un monstruo que devora todo lo que toca. Se quedaron congelados en el tiempo. El aire se volvió pesado. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué estas imágenes de amor y cercanía le hacían sentir un dolor punzante? Proyectos y sueños compartidos entre él y Elena ahora temblaban con el peso de la traición. La habitación, antes llena de risas y abrazos, se convirtió en un campo de batalla emocional. Roberto sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No solo era un eco de lo que creía estable, era un vertiginoso abismo. Recordó los momentos compartidos, las promesas de amor eterno. Todo eso se deshilachaba lentamente frente a él, y sus manos temblaban de la impotencia de no poder entender. Las preguntas surgían a borbotones. ¿Qué había pasado entre ellas? ¿Había señales que había ignorado? Una tensión palpable llenaba el aire. Las miradas compartidas entre Elena y Ana eran un lenguaje oscuro que Roberto no comprendía. El silencio se volvió ensordecedor, como un grito que nunca saldría de su garganta. Aquella atmósfera densa colmaba de incertidumbre cada rincón de su mente. Luchaba por asimilar lo que veía. Era como si una puerta secreta se hubiera entreabierto, dejando escapar secretos oscuros que amenazaban con devorarlo todo. Paralizado, con el corazón en un puño, asumió que quizás lo que consideraba una vida ideal no era más que una ilusión. Era el núcleo de un dilema moral profundo, un torbellino de emociones que no podría despejar con una simple conversación. Las sombras del pasado comenzaban a proyectarse en su presente, y la verdad parecía un monstruo esperando a ser desatado. Finalmente, se quedó solo en la habitación, observando a las dos mujeres que habían sido su mundo. Sentía el peso de la traición, la confusión y la tristeza aplastándolo. Lo que había sido su hogar familiar ahora era un laberinto de secretos. El futuro se tornaba incierto y Roberto no podía evitar preguntarse si todo había sido una farsa. La verdad apenas comenzaba a salir a la luz, y con ella un secreto aún más oscuro que amenazaba con cambiar para siempre la esencia de su matrimonio. La inquietud se apoderó de él. ¿Cómo enfrentaría los fantasmas del pasado y las consecuencias de esta revelación? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso.
Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Roberto permanecía inmóvil, observando la escena que le desgarraba el alma. Elena y Ana se miraban con complicidad, como si compartieran un secreto que él nunca podría comprender. El nudo en su garganta se hacía más fuerte, y antes de que pudiera reaccionar, un sonido estruendoso retumbó en el piso de abajo, sacudió el ambiente y rompió la tensión en el aire. El ruido era tan inesperado que pareció detener el tiempo. Roberto se apartó momentáneamente de su dolor. La intriga reemplazó parte de su sufrimiento. ¿Qué había sido eso? Los ojos de Elena y Ana se encontraron en un instante de pánico. Se levantaron rápidamente, cubriéndose con mantas, y corrieron hacia la puerta, dejando a Roberto solo en la habitación, lidiando con su tormento y la incertidumbre que se tejía a su alrededor. Sin pensarlo, decidió seguirlas. Con cada paso, el suelo crujía bajo sus pies, como si la casa misma estuviera sintiendo el peso del drama que se había desatado. Al llegar a la sala, encontró la escena más impactante que podría haber imaginado. La puerta principal estaba abierta de par en par, y en el umbral un grupo de desconocidos entraba, vestimentas oscuras y expresión decidida. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, levantó la mano. «Estamos aquí». Por el paquete, los murmullos de la multitud se tornaron en gritos de pánico. Las miradas de todos se dirigieron a Roberto, como si él tuviera la respuesta. La serenidad que había intentado mantener se desvaneció de inmediato. ¿De qué paquete hablaban? Elena, pálida como un lienzo, se acercó temblando y le susurró a Roberto con voz quebrada. «No es lo que piensas. Tenemos que salir de aquí. Es un error». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Uno de los intrusos tomó un par de pasos hacia adelante, bisbiciando algo al oído de su cómplice. «¿El viejo no ha llegado? Necesitamos el dinero o habrá consecuencias». El miedo palpable era como un manto pesado que oprimía a todos en la sala. Las palabras hicieron eco en el corazón de Roberto, y algo en su interior se rompió aún más. ¿Dinero? ¿Qué estaba sucediendo aquí? No, murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba aún más. Las revelaciones sobre su familia se habían complicado de una forma que nunca había imaginado. No solo era la infidelidad, ya no se trataba de su matrimonio. Se estaban revelando secretos más oscuros. Ana, de pie tras Elena, se cubría la boca con ambas manos, los ojos bien abiertos. Esa imagen le hizo sentir que el aire escaseaba. «¿Qué es todo esto, mamá?» La voz de su hija era un hilo de desesperación. «Silencio, niña, no es el momento para esto». Elena la zanjó con impaciencia, pero la verdad asió a Roberto como una garra. Esa nota de desesperación en su voz, su temor, ¿qué había hecho Elena y Ana que las ponía en peligro? En ese instante sintió que todo el amor, los recuerdos y los sueños se desvanecían. Había estado construyendo una vida basada en mentiras.
La conexión que creía tener con su familia era solo una ilusión. Y en medio del caos, de repente hubo un disparo. Un estallido resonó, justo cuando un grito desgarrador rompió el silencio. La vida de Roberto nunca volvería a ser la misma. Por una fracción de segundo se quedó en shock, preguntándose si el verdadero monstruo era el secreto que mantenían sus seres queridos o el propio destino que, cruel, había decidido abrir las puertas de su pesadilla de golpe. La habitación se sumió en un silencio escalofriante tras el disparo. Todos se congelaron. El tiempo parecía haberse detenido. Roberto, con el corazón latiendo desbocado, miró a su hija y a su esposa. Ana estaba pálida, casi transparente, y Elena tenía una expresión de terror que nunca había visto antes. El caos estalló en la sala. Los intrusos comenzaron a gritar, exigiendo respuestas. Uno de ellos, el hombre de la cicatriz, se acercó con pasos firmes y decididos. ¿Dónde está el dinero? Hablamos de una gran suma aquí. Roberto sintió como el aire se le escapaba. Su vida, su familia, todo se estaba desmoronando frente a sus ojos. La confusión lo envolvía. ¿De qué conexión hablaban? ¿Y qué relación tenían con el dinero? La realidad se convertía en una pesadilla alucinante. Ana dio un paso hacia adelante, claramente asustada, pero había una chispa de valentía en su mirada. «Mamá, diles la verdad. ¿Qué está pasando aquí?» La voz de Ana sonó como un eco en el aire, resonando con la desesperación de un alma atrapada. Elena bajó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No, Ana, no es el momento», murmuró, pero su voz temblaba. ¿Qué podía ser tan grave que no podían compartirlo en ese instante crítico? El hombre de la cicatriz la miró con desdén. ¿Vas a seguir con tus mentiras, Elena? Esto se ha vuelto realmente complicado. ¿Cómo pensabas que ibas a salir de esto? Roberto sintió que un río de adrenalina le recorría el cuerpo. La ira y el dolor se transformaban en impulsos primarios que lo llevaban a la acción. «¿Qué quieren de nosotros? ¿De qué se trata este lío?», gritó, intentando rescatar a su familia de aquella pesadilla. Fue entonces cuando, en medio de tanta tensión, otro disparo resonó. Un sonido distinto. No provenía de la habitación, sino de afuera. Las puertas de la casa se abrieron de golpe, y un grupo de policías irrumpió, blandiendo armas, gritando órdenes. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!». Los intrusos retrocedieron, confundidos. En un instante, a su alrededor, como fantasmas en un antiguo cuento. Elena tomó a Ana de la mano, tratando de mantenerla a salvo. «¡Vámonos, ahora!», le dijo. Su voz un susurro temeroso, pero decidido. Sin embargo, en ese preciso momento, Roberto atisbó su rostro y comprendió algo que lo dejó sin aliento. La cicatriz del hombre que se acercó estaba marcada por un rayo de luz. Era un rostro que conocía. «¡Tú! ¡No puede ser!», gritó Roberto, reconociendo al hombre de la cicatriz. Era un viejo amigo de la infancia, Christian. Lo había perdido de vista años atrás, y ahora se encontraba en el centro de todo este desastre. «¿Roberto?». Christian lo miró con sorpresa. «No tienes idea de lo que está pasando, amigo. Tu mujer está metida en algo muy peligroso. Estas no son solo deudas. Este es un juego de vida o muerte», dijo, su voz ahora más intensa. Roberto sintió que el corazón le caía a los pies. ¿Deudas? ¿Peligroso? Todo lo que creía, cada base de su vida estaba comenzando a derrumbarse. ¿Y qué habría implicado Elena en todo esto? Las luces de los coches de policía iluminaban la sala,
mientras el ambiente se volvía igualmente tenso y caótico. En ese instante, Roberto supo que lo peor estaba por venir. La confusión en su mente tomó forma y empezó a convertirse en terror. La verdad que había estado a punto de descubrir sobre su familia se tornaba más profunda y aterradora. Ana lo miró, con miedo, reflejado en sus ojos. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». La inocencia de su pregunta lo hizo estremecerse. La vida que habían compartido estaba a punto de cambiar para siempre. Un nuevo disparo resonó, esta vez no en la casa, sino en la distancia. La confusión reinaba, mientras las sombras se acercaban a ellos. ¿Qué más se ocultaba tras las puertas de su hogar? ¿Cuáles secretos serían revelados en medio de tanto caos? El futuro de Roberto, su familia y la verdad que estaban a punto de descubrir parecían más inciertos que nunca. Todo estaba en juego y el tiempo se estaba acabando. La tensión en la sala se sintió como un rayo en medio de una tormenta. Roberto se quedó paralizado, su mente girando a 1000 por hora. Esos hombres, la pistola, las palabras, todo era un caos que amenazaba con consumir su familia. Ana lo miraba, con los ojos llenos de miedo. La inocencia en su rostro rompía su corazón en pedazos. El hombre de la cicatriz seguía exigiendo respuestas, mientras el sonido de la sirena de la policía resonaba cada vez más cerca. Era un ruido casi ensordecedor, pero de alguna manera también parecía alejarse de ellos. En ese instante, un nuevo disparo resonó desde afuera, y un grito desgarrador se escuchó, provocando que todos se congelaran de horror. «¡No, no, no!», Roberto gritó, sintiendo que el mundo se desvanecía. Las miradas cambiaron. El pánico se apoderó de ellos. Los intrusos comenzaron a retroceder, confundidos. En un movimiento casi automático, Roberto se lanzó hacia su hija, cubriéndola con su cuerpo. Fue entonces, en medio de la locura, que el hombre de la cicatriz lanzó una mirada desesperada hacia Elena. «Esto es tu culpa. Siempre fue tu culpa», exclamó, como si esas palabras tuvieran un peso en el aire. Roberto sintió un profundo escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué había hecho su esposa? ¿Qué secreto mantenía que los había llevado a esta situación peligrosa? Elena dio un paso atrás. La palidez de su rostro irradiaba miedo. «No es lo que piensas». Su voz temblaba, y con cada segundo su propio miedo lo llenaba de dudas. Roberto no podía más. «Dímelo, Elena. ¿Qué está pasando aquí?». Las luces de los coches policiales iluminaban la sala mientras los intrusos parecían paralizados, y en ese momento uno de ellos salió corriendo, fingiendo una escapatoria. La confusión reinó por un breve instante, y en esa oportunidad los otros hombres empezaron a gritar entre ellos. Todo parecía un sueño distorsionado. Fue entonces cuando el mundo de Roberto se desmoronó aún más. Justo enfrente de él, un hombre de la policía, un rostro conocido, salió de entre las sombras. Su hermano, Tomás. La verdad pegó como un puñetazo en el estómago. «Tomás, ¿qué estás haciendo aquí?». Su mente luchaba con el asombro y la traición. «Roberto, sal de aquí, es peligroso», Tomás gritó. Su voz vibraba con una urgencia que desbordaba a la gente. Las cosas no son como parecen. Roberto sintió que se le caía el mundo. ¿Qué quería decir con eso? Estaba claro que todo lo que había creído seguro se volvía un hilo frágil.
Ana, confundida, miró a su padre. Papá, ¿qué pasa con el dinero y esos hombres? Cada palabra de su hija era una puñalada. Y a medida que las miradas se cruzaban entre todos, el aire se volvía más pesado. Un silencio abrumador cubrió la sala, solo roto por el sonido de sirenas cada vez más fuertes. De repente, disparos resonaron. No eran simplemente ecos de la locura, parecían ser el sonido de un destino sellado. La tensión alcanzó un nivel insoportable, y Roberto sintió que perdía el control. «Si alguien no me dice la verdad», gritó con la voz llena de desesperación. Y entonces el hombre de la cicatriz, visiblemente agitado, dejó caer una bomba que solo añadiendo más fuego a su caos. «La deuda de tu mujer no es solo de dinero, Roberto. Hay vidas en juego». Todo cambió. La mirada entre Elena y el hombre de la cicatriz era un pacto de sombras, algo que Roberto entendía, pero que no podía aceptar. Había lágrimas en los ojos de Elena, miedo en sus labios, pero confusión en su alma. «No, no es cierto», gritó Roberto. «¿Qué es lo que has hecho?». En ese momento, un grito agudo emergió del fondo, como si las paredes mismas gritaran. No era solo un grito de miedo, era un grito de advertencia. Roberto miró hacia afuera y lo que vio lo paralizó. Un fuego se desataba en la calle y las llamas se acercaban. El caos total estalló. «¡Todos afuera! ¡Rápido!», gritó Tomás mientras corría hacia la puerta, y los intrusos comenzaron a perder el control. Las sombras de la noche se llenaban de humo y gritos. Roberto estaba atrapado entre el horror de su hogar y la realidad de sus seres queridos. ¿Acaso su vida había sido solo un montaje de mentiras y secretos inconfesables? ¿Cómo podía luchar contra un monstruo que se escondía tan cerca? Cuando la corriente del desastre arrastró a la familia hacia la salida, Roberto no podía dejar de pensar en lo que realmente estaba en juego. Mientras todo se hundía en el fuego y la confusión, lo único que quedaba claro era que, en un instante, todo se había transformado y el futuro nunca volvería a ser el mismo. La verdad, ahora más oscura que nunca, anunciaba que estaban a punto de enfrentar algo que haría temblar los cimientos de su propia existencia. La tensión en la sala se sintió como un rayo en medio de una tormenta. Roberto se quedó paralizado, su mente girando a 1000 por hora. Esos hombres, la pistola, las palabras. Todo era un caos que amenazaba con consumir su familia. Ana lo miraba, con los ojos llenos de miedo. La inocencia en su rostro rompía su corazón en pedazos. El hombre de la cicatriz seguía exigiendo respuestas, mientras el sonido de la sirena de la policía resonaba cada vez más cerca. Era un ruido casi ensordecedor, pero de alguna manera también parecía alejarse de ellos. De repente, un nuevo disparo resonó desde afuera, y un grito desgarrador se escuchó, provocando que todos se congelaran de horror. «No, no, no», Roberto gritó, sintiendo que el mundo se desvanecía. Las miradas cambiaron, el pánico se apoderó de ellos. Los intrusos comenzaron a retroceder, confundidos, en un movimiento casi automático. Roberto se lanzó hacia su hija, cubriéndola con su cuerpo. El hombre de la cicatriz lanzó una mirada desesperada hacia Elena. «Esto es tu culpa, siempre fue tu culpa», exclamó, como si esas palabras tuvieran un peso en el aire. Roberto sintió un profundo escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué había hecho?
Su esposa, ¿qué secreto mantenía que los había llevado a esta situación peligrosa? Elena dio un paso atrás. Su rostro se tornó aún más pálido. No es lo que piensas. Su voz temblaba, y con cada segundo su propio miedo lo llenaba de dudas. Dímelo, Elena. ¿Qué está pasando aquí? Gritó Roberto, sintiendo que estaba a punto de estallar. En ese momento, un grupo de policías entró en la casa, blandiendo armas y gritando órdenes. Al suelo. Todos al suelo. La confusión estalló. Roberto sintió que su mente daba vueltas. A su alrededor, la tensión se volvía cada vez más insoportable. El hombre de la cicatriz se dio la vuelta, dispuesto a huir. «¡No te vayas, Cristian!», gritó Roberto, reconociendo al que había sido. Su amigo de la infancia. No había tiempo para procesar las miles de preguntas que le atormentaban. Cristian echó a correr justo cuando, en un giro brutal, un disparo resonó. El tiempo pareció detenerse. La mente de Roberto se quedó en blanco. El hombre de la cicatriz cayó al suelo, una risa maníaca escapándose de sus labios mientras su cuerpo se desplomaba sin vida. El caos reinó y el aire se llenó de confusión y terror. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ana temblaba, su rostro lleno de miedo. Papá, ¿es un sueño? Pero lo que vino después fue un golpe aún más fuerte. Las luces de la policía iluminaban todo, y entre la multitud un rostro conocido emergió. Tomás, su hermano. Sus ojos se encontraron, y de inmediato Roberto sintió que el mundo se desmoronaba. «Tomás, ¿qué haces aquí?». Su voz era un susurro lleno de incredulidad. «Roberto, no hay tiempo. Tenemos que salir de aquí». Tomás le gritó, pero antes de que pudiera seguir, un impacto retumbó. El sonido de un nuevo disparo llenó la sala. No venía de afuera, sino de la pistola que acababa de empuñar Tomás. El arma brilló en su mano. Roberto sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué haces? ¿Por qué?». La ira, el dolor, la confusión se mezclaron en su pecho. Tomás miró a las mujeres, y en sus ojos había una tormenta. «Tú no lo entiendes. Elena tenía que pagar. Estaba metida en algo más grande de lo que creías. Te lo dije, esto es más peligroso de lo que podrías imaginar». La mirada de Elena se llenó de lágrimas, pero algo en su expresión le hizo ver que ya no era la mujer que conocía. «No, no necesito protegerte a ti, a nuestra familia», gritó. Pero la voz de Tomás fue como un guante de hierro, destrozando cada ilusión. «Ella es parte de esto, y ahora ve lo que ha desatado». Roberto miró a Elena y comprendió que todo lo que había vivido se había convertido en una farsa. «¿Qué? ¿Qué has hecho, Elena?». La incredulidad desgarraba su voz. Ni siquiera sabía si quería saber la verdad. El sudor frío recorría su frente. En el caos, una figura emergió. De la oscuridad. «¡Nadie se mueve!», gritó con autoridad. Era un agente encubierto que había estado siguiendo a Tomás. «¡Pasen al patio, ahora!». Mientras la situación se volvía aún más intensa, la realidad de la traición se le caía a pedazos. La confusión y el horror en los ojos de Ana resonaban en su mente. En un instante, todo lo que creía haber construido se desmoronaba como un castillo de naipes. Roberto miró a su alrededor. La sombra de su hermano, la traición de su esposa y el futuro de su hija pendiendo de un hilo. El verdadero monstruo no era el hombre de la cicatriz, sino el secreto que había mantenido su familia unida en una mentira. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Finalmente Ana, con los ojos llenos de lágrimas. La respuesta permanecía atrapada en la garganta de Roberto.
El mundo que conocía se había desvanecido y el futuro se tornaba más obscuro que nunca. La verdad, ahora más devastadora, lo haría tambalearse en la oscuridad. La tensión en la sala era palpable. La confusión y el miedo llenaban el aire. Roberto, con su corazón latiendo a 1000 por hora, se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo iba más allá de su comprensión. Miró a su hermano Tomás, que parecía tan dispuesto a protegerlo, pero las palabras de Cristian, el hombre de la cicatriz, retumbaban en su cabeza. Elena estaba metida en algo más grande, y eso hacía que todo fuera aún más terrorífico. «Ana, cierra los ojos», gritó Roberto, abrazando a su hija con fuerza. El pánico en su mirada era un recordatorio constante de que debía protegerla a toda costa. Miró a su esposa, su rostro pálido, lleno de miedo y lágrimas. La mujer que había amado, la madre de su hija, ahora parecía un extraño. Todo se volvió un torbellino de movimientos. La policía llegó, pero incluso en medio del caos, una chispa de desesperación encendió el aire. La voz de Elena tembló mientras intentaba explicar. «Roberto, ¿yo?» Pero no hubo tiempo. Un estruendo resonó desde el patio trasero, y todos se giraron hacia la ventana. De repente, un disparo se escuchó, y el ruido hizo que el suelo temblara. Era un sonido atronador, como si el tiempo se detuviera en ese instante. Un hombre apareció por la puerta trasera, con una mirada decidida. Su rostro estaba marcado por cicatrices. Era alguien que nadie esperaba ver allí. «Elena», gritó. Era el jefe de Elena, un hombre de negocios del que nunca había hablado. «Tienes que venir conmigo, no puedo protegerte más». El caos se convirtió en un ciclo sin fin. Roberto miró a Tomás. Su hermano había sido su aliado, pero en ese momento el aire estaba cargado de tensión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Ese hombre es peligroso», respondió Tomás, apuntando. «No sé qué has hecho, pero te están buscando y no van a detenerse». Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre del otro lado de la habitación levantó su arma. «No puedo dejar que ella se escape», dijo con frialdad. Sin pensarlo, Roberto se lanzó hacia su esposa, protegiéndola con su cuerpo. Justo en ese instante, un nuevo disparo resonó, y alguien gritó. La escena se tornó borrosa entre el caos. Ana cubría su cabeza. Las lágrimas brotaban de sus ojos, y en su pecho, Roberto sentía que el mundo se desmoronaba. «¡Basta!», Roberto gritó, alzando las manos en un intento desesperado de calmar la situación. Pero todos estaban al borde. La preocupación y la ira se apoderaban de la sala. Fue entonces cuando un tercer disparo estalló. Todo se detuvo. El hombre que había entrado por la espalda cayó al suelo. Un charco de sangre se formó bajo él. El aire se volvió aún más pesado. Las miradas se cruzaron. El horror llenaba cada rincón. Ana comenzó a llorar, y Roberto sintió que se le rompía el corazón. «Papá». La voz de su hija era un susurro quebrado. Miró a Elena, que estaba en shock, mirando la escena frente a ella. Era como si todo hubiera ido demasiado lejos, como si las apuestas estuvieran más allá de cualquier juego. Pero en medio del desconcierto, la puerta principal se abrió de golpe. Un nuevo grupo de hombres entró, vestidos de negro y luciendo aún más amenazadores. «Nadie se mueve», el líder vociferó, y la sala se quedó en silencio. «¿Qué más puede pasar?», pensó. Roberto, sintiendo que su vida se deslizaba entre sus dedos,
El caos se había transformado en un juego mortal, donde las lealtades se desdibujaban y la verdad se convertía en humo. A su alrededor, cada rostro reflejaba miedo, confusión, enojo. Elena tomó la mano de Ana, casi desesperada. «Por favor, confía en mí», murmuró. Y fue en ese momento que el silencio se partió por un grito desgarrador que venía del lado de la ventana. Roberto giró la cabeza justo a tiempo para ver la sombra del hombre caído desaparecer tras la luz del fuego goteando desde el exterior. «¡No! ¡No puede ser!». Se dio cuenta de que el hombre del cual su esposa había estado huyendo le había dejado una revelación devastadora. No era solo un error. Eran compromisos que podrían destruirlos a todos. El estruendo de una explosión sonó en la distancia, un eco de la verdad. Y en ese momento, Roberto entendió, no solo estaba en juego su familia, sino algo mucho más oscuro, que había permanecido oculto bajo la superficie. Él estaba a punto de enfrentarse a los secretos que jamás imaginó que compartirían. «¿Qué has hecho, Elena?», preguntó con el corazón desgarrado, mientras una nube de polvo y humo comenzó a llenar la habitación. La equidad entre el amor y el horror se desvanecía, y la pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué más tenía que perder? Roberto estaba aturdido. La escena se desbordaba de caos y gritos. El hombre de él, que había sido amigo en el pasado, había caído al suelo, y el olor a pólvora invadía la habitación. «Tomás, esto no puede estar pasando». Era lo único que resonaba en su mente. En un abrir y cerrar de ojos, su vida se había convertido en una pesadilla. El silencio que siguió a los disparos fue pesado, asfixiante. Roberto miró a Ana, su niña, y en su rostro vio el reflejo del verdadero terror. «Papá, tengo miedo». La voz de su hija era un susurro quebrado. Él se agachó, tenue esperanza llenando su pecho. «Todo estará bien, cariño. Solo quédate cerca de mí». Pero en su interior se preguntaba si realmente podía garantizar eso. De pronto, un nuevo ruido provocó que todos se giraran. Un coche había frenado bruscamente frente a la casa, y las sirenas de la policía sonaban como un eco lejano que se acercaba. En ese momento la puerta principal se abrió de par en par, y un grupo de agentes, armados y seguros, entró en la sala. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!», gritaron, generando aún más confusión. Roberto sintió el pánico apoderarse de todo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los policías, mirando a su hermano, que estaba de pie con una actitud desafiante. «Tomás, ¿qué has hecho?». La mirada de su hermano era seria. Incluso pudo ver en ella un destello de culpa. «Esto no es lo que parece». Tomás intentó explicarse, pero las palabras le fallaban. Justo en ese instante, un sonido desgarrador resonó fuera de la casa. Un grito. No, era el grito de una mujer. El aire se volvió helado. «No», pensó Roberto, sintiendo un nudo en el estómago. Y entonces, como si el destino jugara con ellos, la imagen de Elena empezó a desvanecerse. En un giro impactante, un oficial se acercó a ella, señalándola. «Elena Martínez, estás arrestada por…». Las palabras del policía resonaron y el corazón de Roberto se detuvo. «¿Arrestada? ¿Por qué?». Su voz tembló de incredulidad. Elena apenas logró articular. «No, no, yo no hice nada malo». Sus ojos a punto de estallar en lágrimas. «Siempre me mantuve alejada de…». Pero no pudo terminar la frase. «¡Cállense todos!», gritó un agente. La confusión llenó la sala.
Las miradas cruzadas entre los hermanos se llenaron de resentimiento. Christian y su caída se convirtieron en un telón de fondo, mientras una nueva tormenta se desataba en su hogar. El hombre del que tanto había estado huyendo resultaba ser el jefe de Elena, un hombre de poder. Lo sabía, murmuró Roberto. La combinación era una mezcla de dolor, traición y confusión. ¿Qué relación tenía realmente Elena con él? La realidad había comenzado a desmenuzarse, como tierra bajo sus pies. Fue entonces cuando se oyó un estruendo. Un oficial, detrás de él, dijo: «Nadie se mueve», y antes de que Roberto pudiera responder, otra explosión retumbó desde el exterior, y las ventanas vibraron. «Elena, vámonos», bramó, el instinto paternal tomando el control. La imagen de su esposa casi convertida en un evento familiar, con el rostro pálido y angustiado, hizo que un escalofrío corriera por su cuerpo. Sin embargo, el siguiente giro fue aún más devastador. Un miembro de la policía, al escuchar el grito, desencadenó su arma en un intento errático de obtener control. Pero la bala no golpeó a un extraño, sino que encontró a Tomás. El tiempo se detuvo. El cuerpo de su hermano salió volando contra la pared. «¡No! ¡Tomás!». Roberto sintió el mundo girar. Todo a su alrededor se volvió gris, y por un momento quedó atrapado en un profundo silencio, casi como un eco en su mente. La casa, que solía ser un refugio, ahora era un abismo de horror y traición. Las palabras de los policías, el sonido de las sirenas, la desesperación de Ana y Elena llenaron la habitación de una tristeza indescriptible. Mientras el caos continuaba, la verdad se iba desnudando lentamente, como si todo en lo que había creído se desvaneciera. Roberto, mirando a Tomás, sintió un dolor agudo en su pecho que le recordó lo frágil que era la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? El aliento le pesaba. El futuro de su familia se convertía en un rompecabezas cuyas piezas eran demasiado grandes y caóticas para ensamblar. Y en medio del abismo, un momento de claridad. ¿Qué viene después? ¿Qué más puedo perder? Un eco de incertidumbre quedó flotando en el aire, dejando a todos esperando. Lo inevitable. La noche apenas comenzaba a desvelar sus secretos. La habitación estaba en silencio, roto solo por el sonido entrecortado de la respiración de Roberto. Un momento antes la vida había dado un giro que desbocaba la mente. Cuando el cuerpo de Tomás cayó al suelo, el mundo se redujo a un solo pensamiento. ¿Qué he hecho? La imagen de su hermano sin vida fue un golpe en el estómago. La realidad era más oscura de lo que jamás había imaginado. «No, no, no», grité. Se precipitó hacia Tomás. Su pulso resonaba como un tambor en su cabeza. «Tomás, responde, por favor, responde». La voz le salía entrecortada. El terror brotaba de su pecho. Mientras tanto, el caos reinaba. Ana gritaba, cubriéndose. Los oídos. Y Elena lloraba, rodeada de policías y caos. Roberto sentía que el aire se escapaba de sus pulmones. «¡Déjame pasar! ¡Déjame!», empujó a un oficial mientras se agachaba junto a su hermano. El tiempo parecía detenerse. Un murmullo se extendió por la sala. «Es un caso de criminales comunes. No podemos permitir que esto continúe», decía uno de los policías, mientras miraba a los otros como si estuvieran midiendo su próximo movimiento.
La tensión se palpaba en el aire. Los rostros alrededor estaban pálidos, llenos de horror. A medida que el sonido de las sirenas resonaba afuera, más hombres de la policía llegaban, rodeando la casa como sombras amenazantes. Era un espectáculo digno de una película de terror. Fuera de mi camino, por favor. Roberto se sintió atrapado entre el dolor y la locura. Papá. Ana lo jaló de la chaqueta, su voz temblorosa al borde del llanto. No quiero salir de aquí. Su grito resonaba, llenando la habitación con la pureza de su terror, recordando a Roberto el verdadero motivo por el cual debía permanecer fuerte. Una figura se asomó en la entrada de la habitación. Era Christian. En su rostro había una mezcla de shock y desesperación. Roberto. Su voz apenas era un susurro. Lo siento, no quise que esto fuera así. Las palabras fueron como un golpe. ¿Qué culpa tenía él en todo esto? Su mirada se llenó de rabia, pero el dolor lo mantenía anclado. De repente, un estruendo sonó afuera. Un nuevo grupo de hombres uniformados llegó, y con ellos algo que nadie esperaría. Un rayo de luz iluminó la escena, revelando al verdadero jefe de Elena. Roberto quedó helado. «No puede ser», murmuró. Era Felipe, un antiguo socio de Elena, conocido por sus negocios oscuros, involucrado en todo tipo de actividades ilegales. «Elena, querida, no pensé que tu familia se interpusiera en nuestro pequeño trato», dijo Felipe, con una sonrisa helada. «Me desaponté». Roberto sintió como si le cayera un balde de agua fría. Este tipo era un monstruo. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué relación tienes con esto?», gritarlo. La voz le temblaba de furia. La agonía en su pecho iba en aumento. «Eso es muy simple, amigo. Tu esposa». Jugó con las cosas que no debía. Felipe hizo una pausa, disfrutando el momento. «Y ahora estoy aquí para recoger mi inversión. Un trato no tan limpio, como verás». Elena está paralizada, mirando entre la desesperación y el pánico. «No, te juro que no era mi intención. Solo quise ayudar». Su voz se quebró en una súplica, pero por dentro Roberto sentía que su mundo se despedazaba. ¿Qué declaración estaba haciendo? En un giro aún más impactante, Felipe hizo un gesto hacia la puerta trasera. «Mira, hay una vida en juego, y no hablo solo de dinero. Así que no te pongas en mi camino». Ana comenzó a sollozar al ver a su padre en tal estado de desesperación. Roberto sintió que se le desvanecía la fuerza. La verdad estaba golpeando un monje en su pecho. «Tienes que decidir, Roberto. ¿Salvar a tu hermano o a tu esposa? Porque en este juego alguien tiene que perder». El tiempo se detuvo al escuchar esas palabras. La mirada de Christian lo atravesó como una espada. «No le hagas caso. Esto no es cierto», gritó él. Pero el eco de Felipe resonaba. Las miradas entre ellos eran como dadas, afiladas y retadoras. A medida que las sirenas se acercaban aún más, el aire estaba cargado de nerviosismo. ¿Era posible que su familia estuviera irremediablemente dividida? ¿Hasta dónde llegarían para protegerse los unos a los otros? Roberto sintió un nudor en la garganta. Todo lo que había creído se desmoronaba. «Lo lamento, pero su tiempo se agota». Felipe sacó un arma. «¿Cuál es tu elección? Porque estoy listo. Así que dime, ¿qué decides, Roberto? ¿Tu familia o la verdad?». Una tensión insoportable llenó la habitación. Todo se volvía un caos.
y la pregunta se cernía sobre él como un oscuro presagio. ¿Qué haría Roberto? ¿Cómo se enfrentaría a la posibilidad de perderlo todo? Mientras la realidad se deshacía, la única certeza era que el futuro no sería el mismo. La batalla apenas empezaba. Roberto estaba al borde del colapso. La situación se había vuelto un auténtico desastre. Con lágrimas en los ojos, miró a su hermano Tomás, caído en el suelo, rodeado por el caos de lo que quedaba de su hogar. Un frío helador se apoderó de su pecho. ¿Por qué? Susurró Roberto, incapaz de procesar lo que había pasado. Era un golpe doloroso, un puñetazo en el estómago. Los policías ordenaban mantener la calma, pero el pánico era palpable. Ana seguía gritando y Elena estaba al borde del desmayo, con la mirada perdida. «Todos, manos arriba», dijo un oficial con voz autoritaria. Pero nadie podía moverse, atrapados entre el horror y el caos. Afuera, el sonido de las sirenas resonaba, cada vez más fuerte. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los oficiales. Sus ojos se detuvieron en el cuerpo de Tomás. ¿Lo conocen? Cristian, el antiguo amigo de Roberto, parecía tan aturdido como él. «Esto no debería haber pasado», murmuró, pero sus palabras se ahogaron en el zumbido de la confusión. «Elena», gritó Felipe, el jefe de su esposa, interrumpiendo la escena. «Esto es todo tu culpa». Su voz resonaba con una mezcla de furia y desesperación. Las palabras pulsaban en el aire, llenándolo de tensión. En ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados entró, cubiertos con pasamontañas. «¡Nadie se mueve!», gritaron, y la atmósfera se volvió eléctrica. Roberto sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué quieren?», preguntó, su voz temblando de miedo. En el rincón, Ana se tapó la boca con las manos, sus ojos bien abiertos, pero su padre no podía detenerse. «Díganme qué quieren. ¿Creías que podías salirte con la tuya, Elena?», dijo uno de los hombres, un tono burlón sobresaliendo. «El tiempo se te acabó». Felipe intentó responder, pero los hombres lo ignoraron. La escena se volvió un obseso juego de miradas, como un tablero de ajedrez donde todos parecían preparados para el siguiente movimiento. Y en ese instante, cuando todo parecía perdido, Cristian, visiblemente alterado, exclamó: «¡Basta! Nadie tiene que morir aquí». Su súplica resonó en medio de la locura, pero en un giro inesperado, uno de los hombres armados alzó su pistola y disparó. El ruido fue estruendoso, como un trueno. Roberto sintió el tiempo detenerse. En un instante, todo se enfrió en el aire, y cuando finalmente la vista se aclaró, el hombre desapareció. Un segundo grito cortó el silencio. «¡Mamá! No, Ana se...». Arrojó hacia Elena, quien se desplomó. El terror llenó la sala, y la razón se desvaneció. El impacto fue devastador. En medio del horror, alguien gritó: «¡Vamos, salgamos de aquí!». Y en un fugaz movimiento, las sombras de los hombres armados comenzaron a replegarse, como si la vida de Roberto hubiera tomado un giro radical. Miró hacia Ana y dijo con firmeza: «¡Vamos!», y salieron de la sala. Su corazón latía con fuerza. Sus pies lo llevaban al exterior, sin mirar atrás. El eco de la locura permanecía en su mente. Cuando finalmente llegaron al patio, fue en un instante que la verdad reveló su rostro, la verdadera naturaleza de Elena. «Es un engaño. Todo esto fue solo un engaño». Las palabras salieron de sus labios, su mente dudando de la realidad. ¿Era posible que todo fuera un arreglo?
La traición era más profunda de lo que había imaginado. ¿Qué estaba ocultando su esposa? ¿Quién era realmente? Mientras se alejaban de la casa, el fuego comenzaba a tomar fuerza detrás de ellos. Roberto se volvió, su corazón golpeándole como un tambor. No, no puede ser. La incredulidad se mezclaba con el miedo, y el futuro se tornaba incierto. Sorpresas tras cada esquina, su vida, su familia, y el caos dentro de él parecían descomponerse. La incertidumbre invadía su corazón. Mientras el humo se alzaba, se dio cuenta de que el verdadero horror había comenzado. ¿Qué más me esconderás, Elena?, se preguntó en medio del caos. Todo estaba a punto de cambiar para siempre. Roberto sintió que el tiempo se detenía, mientras los ecos de la balacera resonaban en su mente. El cuerpo inerte de Tomás parecía una sombra que se alargaba, tragándose toda esperanza. ¡No! ¡No, por favor!, gritó, sus manos temblorosas aferrándose al brazo de su hermano, buscando un pulso, una señal de vida. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero la realidad era implacable. Elena y Ana, atrapadas entre gritos y sollozos, intentaban procesar el horror frente a ellas. «Lárguense de aquí, vámonos», ordenó Felipe, el jefe de Elena, con voz cortante. Pero el caos era tan denso que pocas palabras podían atravesarlo. Entonces un oficial avanzó, señalando a Felipe. «Al suelo, ahora». El aire del lugar se volvió pesado y tenso. La policía ocupaba cada rincón, pero ese lugar ya no era un hogar. Era un campo de batalla entre secretos y traiciones. Roberto se levantó, empujando a Elena y Ana hacia la salida. «¡Rápido! ¡Vamos!», gritó, la urgencia encendiéndolo, pero su voz temblaba. «La ambulancia ya viene», dijo uno de los policías, tratando de calmar el caos mientras intentaba contener la situación. Pero los gritos de su hija retumbaban en su mente. «¡Papá! No quiero perder a nadie más». Sin pensarlo, Roberto tomó la mano de Ana y la apretó con fuerza. «Tienes que ser fuerte, mi vida», susurró, aunque el nudo en su garganta apenas lo dejaba hablar. Mientras se movían hacia la salida, sus ojos tropezaron con los de Christian. «¿Qué fue todo esto?», cuestionó, buscándole respuestas entre el horror. «No era mi intención», respondió Christian, su voz rasposa llena de remordimientos. Todo se salió de control. Elena estaba dentro de algo profundo. Las palabras colgaban en el aire como un hechizo oscuro. Las revelaciones eran un eco doloroso en su mente. Al llegar a la puerta, los disparos sonaban más lejanos. «¡Deprisa!», Roberto gritó nuevamente, con un suspiro entrecortado. María, la madre de Elena, apareció detrás de ellos. «¿Por qué no me dijiste?», le cuestionó a su hija, el miedo reflejándose en su mirada. Entonces las sirenas se hicieron más cercanas. En ese momento, la figura de Felipe apareció en el marco de la puerta, dispuesto a salir. Pero Roberto se interpuso. «No te atrevas a huir después de todo esto». Decidido, Roberto plantó cara. «Esto no terminó, no puedes detenerme», respondió Felipe, pero sus palabras ya no eran un desafío. La policía llegó por detrás. Con rapidez, los agentes rodearon a Felipe. «¡Al suelo, ahora!», gritaron. Era el fin del juego. Elena se dejó caer sobre Ana, sollozando. «Lo siento, hija. Lo siento tanto». Las lágrimas deslizándose por su rostro surgían de un lugar profundo. Pero Roberto sabía que el camino hacia la redención sería largo. La ambulancia llegó, y mientras se llevaban a Tomás en una camilla, Roberto sintió que su corazón se partía. Aunque sabía que el dolor nunca desaparecería, tenía que luchar por su familia. «Tenemos que»,
Enfrentar esto juntos, les dijo a Elena y Ana, su voz ahora firme. Mientras los tres miraban lo que quedaba de su vida anterior, un rayo de esperanza brilló en medio de la oscuridad. Aún quedaban lecciones que aprender, y aunque el camino sería complicado, cada uno de ellos debía enfrentar sus propios demonios. Te prometo, esto no se quedará así. Juntos lo superaremos, dijo Roberto con determinación. Pasaron unos momentos en silencio, el eco de lo que había sucedido resonando en sus corazones. Pero en ese instante, a pesar del terror, los lazos familiares volvían a tejerse. El futuro era incierto, pero al menos tenían la oportunidad de reconstruirlo desde sus cenizas. Mientras la ambulancia se alejaba, Roberto abrazó a Ana y a Elena, buscando consuelo en su presencia. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde la verdad y el amor serían sus guías. Ahora, para que no te pierdas ninguna de las historias exclusivas que estamos preparando, tienes que suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más. Y si te ha gustado lo que viviste, destruye el botón de like ahora. Tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo y mantener vivas estas narrativas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Tu voz cuenta, y juntos creamos esta comunidad. Y no te olvides, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Esto es el momento de mostrar tu apoyo.